Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a este conversatorio con el Padre Inocencio Llamas. Hoy nos trae un tema muy interesante que tiene que ver con el lugar donde se encuentra, los caminos de San Pablo. Padre, cuando quiera. Hola Diana, buenas tardes, buenas noches. Un abrazo para ti y para todos nuestros queridos hermanos que nos ven, se conectan, algunos en directo, otros en diferido. Comenzamos con una breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Dios y hombre verdadero, que eres el camino que nos lleva hacia el Padre. Ilumínanos con la luz del Espíritu Santo y con la intercesión de la Santísima Virgen María. Y en este día y en esta noche, la intercesión de San Pablo Apóstol. Te pedimos que realmente entendamos los caminos que tienes para nosotros con esa luz del Espíritu Santo, para que sigamos siendo siempre el bien y lleguemos un día por el sendero justo a la vida eterna. Tú que vives por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a hacer una especie de introducción a esto. Todos nosotros vamos por la vida por algún camino, por alguna senda. No me refiero ahora a una carretera, una autopista, una autovía, sino el sentido de nuestra existencia, de aquello que nos hemos propuesto, de aquello que son nuestros intereses, de aquello que nos lleva realmente cada día a una motivación en lo que hacemos. El Señor Jesús habla de dos caminos, por cierto. Un camino ancho que lleva a la perdición y un camino estrecho que lleva a la salvación. Camino ancho es el camino del pecado, de los vicios, de hacer lo que a uno le dé la gana, el sentido de la mundanidad. El camino estrecho es el camino que nos señala el Señor, su santa voluntad, sus mandamientos. Ese es el camino que, aunque es más difícil, es más estrecho, nos da la paz y además nos lleva a la vida eterna. De acuerdo a cómo nos sorprenda la muerte en el camino que vamos, así será nuestro destino eterno. Una persona que, por ejemplo, está caminando por el camino del pecado mortal, que tiene odio, porque está en la droga, porque está lejos de Dios, porque es infiel en el matrimonio, porque tiene una relación indebida, porque vive en una situación de pronto de injusticia humana, de corrupción. Pues si le sorprende la muerte en ese camino ancho que lo está llevando a la perdición, ¿a dónde va a ir? ¿Qué ha escogido? Va por el camino del pecado y del mal. Mientras que una persona que ama a Dios, lo pone en el primer lugar de su vida, ama a su prójimo, vive para donarse, vive para entregarse, está identificando su voluntad con la voluntad amorosa del Padre, está cogiendo el camino del bien. Si la muerte lo sorprende en ese camino que ya uno escogió, pues lo va a llevar a la casa del Padre, al cielo. Vamos a hablar un poquito de Saulo, que era el verdadero nombre de él. Nació en Tarso, ¿verdad? Saulo de Tarso, que tenía nacionalidad, además, estado de ser romano. Y él desde su juventud estudió la escritura, incluso la escritura la estudió de la manera más rígida, de los fariseos, más legalista. Y él pensó que estaba haciendo el bien, estaba persiguiendo a los cristianos hasta el punto de matarlos. Eso es lo que estaba haciendo él. Era un camino en que estaba, sin saberlo, tal vez, solo Dios lo sabe, estaba persiguiendo al mismo Jesús. Tanto que los caminos que estaba siguiendo eran erróneos. Había estado cuando habían apedreado a Esteban, teniendo cuidado de la ropa, las capas, las túnicas, lo que se habían quitado los apedreadores. Y después ya llevaba cartas de el Sanedrín para meter presos a los cristianos en la cárcel. Y algunos prácticamente
para quitarle la vida. Mire los caminos que seguía en un momento de su vida Saulo. Un camino totalmente equivocado. Dios tuvo misericordia y lo llama Saulo, Saulo, porque me persigues. ¿Y quién eres tú? Yo no te estoy persiguiendo a ti. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Jesús había dicho que lo que le hagamos al prójimo, se lo estamos haciendo al Señor. Sabemos la historia, queda ciego, una especie de escamas están en sus ojos, totalmente impactado, escucha la voz del Señor que fuera a la casa de un tal Ananías, que iba a orar por él, y cuando el ángel le dice a Ananías, oh Dios, a través del ángel, Señor, pero si ese está persiguiéndonos, no te preocupes que yo voy a hacer de él un vaso de elección. Y ora Ananías, le impone las manos y recibe no solo la sanación de los ojos del cuerpo, sino también la sanación de los cuerpos del alma. Una de las cosas que más necesitamos los seres humanos para caminar bien es la luz del Espíritu Santo que nos ilumine. Dice que Jesús nos enseñó en el Evangelio de San Juan, en los capítulos 14 y 16, lo importante que es el Espíritu Santo. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es hacer descubrir a nuestra mente cuáles son nuestros pecados. De hecho, cuando una persona, por ejemplo, se va a confesar, aparte de orar, la primera, digamos, cosa necesaria es hacer un examen de conciencia. Y la Iglesia, la espiritualidad, nos invita cada día, cada noche, a hacer un pequeño examen de conciencia. ¿Cómo he ido yo en este día? ¿Qué caminos he seguido? ¿Son los que agradan a Dios? ¿Son los que Dios ha revelado? ¿O he seguido el camino del vicio, el camino del pecado, el camino del mundo, el camino que me lleva a la tentación y el maligno? Algunas personas dicen que en un momento de la historia cercano, como se ha empecatado tanto el mundo, una especie de Nínive moderna, de Sodoma y de Gomorra, como uno de los últimos recursos que el Señor va a hacer un milagro, dicen algunos, ¿verdad? Que va a haber como una iluminación de la conciencia. Los que creen en esto dicen que en unos minutos, quizá en 15 minutos, absolutamente todos los seres humanos, todos, donde estén, van a sentir que todo se paraliza y Dios le va a revelar en ese momento cómo está su alma. ¿Qué pasaría si en este momento tuviera que irse a la eternidad? Y va a llamar a una conversión muy grande. No sé si esto se dará. Si me preguntan si creo, yo creo que sí, por lo que he leído y he escuchado, como un recurso, repito, de la misericordia divina para llamarnos a la conversión. Pero yo ahora en este momento quiero llamarle a usted y llamarme a mí mismo también a esta reflexión. ¿Qué caminos en mi vida estoy siguiendo yo en este momento? ¿Con quién ando? Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Porque si una persona, muchacho, anda con muchachos que se drogan, va a terminar drogándose si no lo hace ya. Una persona que anda entre gente que cree en la promiscuidad y en el mundo del pansexualismo, va a terminar en ese camino de lujuria. Y una persona que se relaciona con ateos, con agnósticos, que le van a razonar y lee ese tipo de literatura, pues va a terminar yendo por ese camino. Mientras que si escuchamos la palabra de Dios, que nos alienta en la fe, si oramos, si leemos vida de santos, si escuchamos los mensajes de la Gospa, pues tenemos una alimentación de seguir lo que Dios nos está señalando. Dios nos señala a través de la Biblia, a través de la tradición de la Iglesia y también a través de la conciencia, pero también a través de las circunstancias de la vida. Fíjense que los planes de Dios, dice el libro de Isaías,
en el capítulo 55 no son los nuestros, o los nuestros no son los de Dios. Como dista el cielo de la tierra o el oriente del poniente, así dista muchas veces nuestros planes de los planes que Dios tiene sobre nuestra vida. Le cambió los planes a mucha vida, a muchas personas en la vida. Lo decíamos en uno de los mensajes que dimos en semanas pasadas. Y el Señor de pronto hoy le quiere cambiar a usted también sus caminos y sus planes. Hay personas que les ha tocado tan fuerte el Señor como a Saulo, que por ejemplo han decidido abandonar el camino del pecado. O de pronto alguno hasta seguir el camino de una entrega en la vida religiosa o en el sacerdocio. ¿Por qué? Porque el Señor tiene derecho a proponernos el plan que Él tiene sobre nosotros. Nos va a dar siempre la libertad de escogerlo o no. Pero es importante esto. Cuando San Pablo, ahora ya no es Saulo, es San Pablo, se bautiza, recibe el Espíritu Santo, hay un cambio y una transformación. Aquel que perseguía, ahora es el que evangeliza. Y dedica toda su vida, todos sus caminos, a que la gente conozca a Jesús. Jesús dijo, capítulo 17 de San Juan, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado. Oye, en una especie de introducción a esto, pues quiero decirles que ha habido varios viajes de San Pablo, varios caminos de San Pablo. Y algunos dicen, tomando un tema, aquí escogimos los caminos, ¿verdad? Siguiendo los pasos de San Pablo. Y me parece que podríamos decir, siguiendo algunos de los pasos de San Pablo. ¿Por qué algunos? Porque él hizo un primer viaje, ¿verdad? Donde fue a Antioquía, queda en Turquía, ¿verdad? En un puerto de Seleucia. Fue a Chipre, ¿verdad? Fue a Salamina, que queda en Grecia. Yo estoy en Grecia en este momento. Fue a Pafos, que está en Chipre también. Fue a Antioquía. Fue a Pafos, ya le dije, hacia Galacia, que fue una segunda vez. Volvió de nuevo a Antioquía. Volvió a Iconio. Volvió a Derbe. Yo sé que algunos de estos nombres los conocemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles, evidentemente, pero no los tenemos de pronto en lo que es el mapa, lo que es la geografía. Hay un segundo viaje que fue entre el 49 y 52 de nuestra era, donde visita la iglesia que fundó en su primer viaje. Lo que había hecho en las comunidades, quiere ir Asia Menor y recibe un mensaje del cielo, de Dios, que se lo impide y lo manda a Europa. Ahí consigue a Lucas, que era de Filipo, nos habla de todo esto en el capítulo 16, los Hechos de los Apóstoles, y luego va también a Grecia y queda 1 año y medio en la ciudad de Corinto, 1 año y medio evangelizando. En cuanto a Grecia, está en el primer viaje va a Salamina, en el segundo va a Filipos y Atenas, y también va a Corinto. En el tercer viaje viajará también a la ciudad de Éfeso, del 53 al 56, habla bastante el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, tocaré un puntito ahí. Viaja también en otro viaje de la cautividad. O sea que, ¿cuántos son los viajes que hizo San Pablo? Primero, un gran viaje cambiando de rumbo. Iba por el rumbo de creerse él una especie de divinidad, de ser soberbio, orgulloso, creer que la salvación la lograba él por sí mismo, por cumplimiento de leyes, creerse mejor a los demás.
y hay un cambio de rumbo. Sigue el camino de la humildad, el camino de la fe. Va a predicarnos que si no hay fe, como dirá la palabra, luego es imposible agradar a Dios. Sumamente importante. Nos salvamos por la fe, una fe operante que produce obras, no solo con la fe, como dicen los hermanos, esperados o separados. Todo eso lo aprende del Espíritu Santo, este gran apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Y dedica, no tengo el número de años, pero 15, 16, 17 años, cuando va, en primer lugar, pues a Antioquía, ¿verdad? Va en Antioquía, queda en Turquía. O sea, porque aquí también, como digo, no siempre es fácil conocer en qué lugar, porque son varias naciones que estamos hablando. Estamos hablando de Chipre, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Grecia, y es importante que podamos entender un poquito eso. Hay personas que escogen como los pasos de San Pablo, lo que hizo en Turquía y Grecia. Hay otros que escogen Grecia y tocan un poquito algunos puntos de Turquía, que es la peregrinación que comencé hoy con un grupo de hermanos. Somos 28 personas que queremos seguir los pasos de San Pablo. ¿Por qué hacía esto San Pablo? Llegó a decir, para mí la vida es Cristo. Vivir es Cristo. Llegó a decir que para él, comparado con el cielo, las cosas de aquí abajo son como basura. Él fue elevado en el 3er grado hasta el cielo, y cuando bajó no pudo explicar lo que vio. Lo dijo de esta manera: nunca el ojo vio lo que yo vi, nunca el oído humano escuchó lo que yo escuché, jamás la mente del hombre se imagina lo que Dios tiene preparado para nosotros. O sea, él tuvo la gracia de escuchar a Jesús, tuvo la gracia de ver a Jesús, una experiencia personal con Jesús, y tuvo la gracia de ser elevado en ese éxtasis, repito, hasta el 3er grado del cielo. O sea, una experiencia de lo divino, maravilloso, al punto que decía que él prefería irse ya al cielo, pero que si le era más útil al Señor aquí en la tierra todavía, por hacer la voluntad de Dios, que lo haría. Dedicó toda su vida a evangelizar. La palabra evangelizar es una de las palabras que más repite la Iglesia. Viene de evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia, buena nueva. Por ejemplo, fue una buena noticia cuando el arcángel Gabriel se aparece a Zacarías y le dice que su esposa le va a dar un hijo. Fue un evangelio. Fue una buena noticia, un evangelio, cuando el arcángel se aparece a la Virgen María y le dice que va a ser madre del Hijo de Dios. Fue una buena noticia cuando los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz ha nacido, ¿verdad?, el Salvador, el Mesías. Ya hubo un protoevangelio en el paraíso terrenal cuando el Señor prometió la mujer. Enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y esta aplastará tu cabeza. Y luego llamamos evangelio, los 4 evangelios, a lo que escribieron San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, exactamente sobre la buena noticia. Podemos decir que la buena noticia para nosotros es Jesús, el mismo Jesús, que nos salva, y que ya el que no quiere ir al infierno no va al infierno, porque cree en Jesús y se adhiere a Jesús. Entonces Jesús salva al pecador, a todos, no rechaza a nadie. El que venga a mí no será echado afuera. Entonces San Pablo escoge este camino de evangelizar incansablemente. Hay que ver lo que significa esos viajes. Primero estuvo esos 14, 15 años evangelizando, digamos, en tierra, y luego con barcos. Esos 3 grandes, son 3 en sí los que hizo de evangelización, pero luego hizo un 4º viaje ya cuando lo tomaron preso Jerusalén, que lo persiguieron después de todos estos, los otros 3 caminos, ¿verdad? Los otros 3 pasos o caminos de San Pablo, va hasta Roma. Y ese 4º viaje no era para evangelizar, era para ser juzgado por el César.
y va desde, lo voy a leer de dónde salió, lo escribí aquí. En ese viaje se va desde, tercer viaje, aquí, no nombra Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 27-40. Va por Cesarea Marítima. Hay dos Cesareas, una Cesarea de Filipo y una Cesarea Marítima. Cesarea de Filipo, donde Jesús le dijo a Simón: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y la otra Cesarea se llama Cesarea Marina, Cesarea del Mar, que por cierto, ahí es donde vivía Poncio Pilato. Poncio Pilato no vivía en Jerusalén. Cuando había la fiesta de Pascua, las fiestas de las grandes multitudes, se iba desde Cesarea Marítima, que la hizo Herodes, y la hizo realmente para regalársela al César. Realmente era la ciudad en que estaba representado el César. Él estuvo ahí en Cesarea 2 años preso, 2 años, y luego fue llevado a Roma, y en Roma estuvo también más de 2 años, casi 3 años, en una casa preso. Luego Nerón, el loco Nerón y endemoniado Nerón, lo mandó decapitar. O sea, murió decapitado por espada. Hay una leyenda que dice que su cabeza rebotó 3 veces y que brotaron 3 fuentes, tanto que toma el nombre de la calle de ese acontecimiento. Sabemos que las reliquias de San Pablo están en la Basílica San Pablo Extramuros. Ahí está su cuerpo. Tengo la gracia de haber consagrado mi sacerdocio a los apóstoles San Pedro y San Pablo en la tumba de ambos. O sea, fui a la tumba de San Pedro, ahí de rodillas, le consagré mi ministerio sacerdotal. Después fui a la tumba de San Pablo y le consagré mi ministerio sacerdotal. San Pedro y San Pablo fueron las columnas, ¿verdad? El vicario de Cristo, escogido por el mismo Jesús, fue Simón, al cual le puso el nombre de Pedro. Los dos fueron a Roma. Por eso el Papa está ahora en Roma. Quiero recordarles que San Pablo escribió 13 cartas. O sea, inspirado por el Espíritu Santo, la palabra de Dios usó a San Pablo. Algunos hablaban también si la carta a los hebreos era de él o no. No consta, pero se pensó en algún momento en eso. En la carta a los romanos, la primera carta a los corintios, la segunda carta a los corintios, la carta a los gálatas, la carta a los efesios, la carta a los filipenses, donde se fundó la primera iglesia en Europa, ¿verdad? La carta a los colosenses, la primera carta a los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses, la primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, que vivían en Éfeso, la carta a Tito, la carta a Filemón, que vivía en Colosas. Todas esas son las 13 cartas que escribió San Pablo, donde da una doctrina realmente hermosísima. Y no tenemos, por supuesto, el tiempo para desarrollar toda esa doctrina. Voy a decir algún pensamiento fundamental de algo que nos enseñó San Pablo en esto. San Pablo nos enseñó que sin el Espíritu Santo ni siquiera podemos decir que Jesús es Señor. Se nos reveló San Pablo cómo realmente tenemos que acudir a Jesús con una fe sin límites, una fe que mueve montañas, una fe de una gran confianza por entero en Jesús. Nos enseñó la oración también de alabanza en los momentos de dificultad. En Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. Nos presenta un pasaje bíblico bien importante, el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 21, que meten a Pablo y a Silas preso en la cárcel. Y las cárceles no eran como son ahora, y además con cadenas, y empiezan a alabar a Dios
y a cantar en la cárcel. Los demás presos estaban escuchando, realmente impresionados, y hay una especie de terremoto muy fuerte que sacude la cárcel e incluso las cadenas se sueltan, se abren las puertas y el carcelero pensó pues que todos los presos se habían ido y ahí iba a tomar la espada para suicidarse. Y se da cuenta de San Pablo y le dice, no te hagas nada que estamos todos aquí. Ahí hubo una serie de milagros con esa enseñanza y con ese testimonio de alabar a Dios. Primero, se abrieron las puertas de la cárcel, se desataron las cadenas que tenían. Segundo, no huyó nadie de la cárcel. Tercero, se convirtió el carcelero. Lo llevó a la casa, le curó las heridas, le dio cena, se hizo bautizar y entró en esa casa, en esa familia, la salvación del Señor por medio de Saulo. Y llegando a la ciudad de Éfeso, estaban dando un culto a una divinidad falsa, ¿verdad? Un ídolo, que se enriquecía mucho con eso. Los que la mandaban a hacer un montón de estatuas. Y entonces San Pablo explica cómo eso es una total idolatría, que eso no es ninguna divinidad. Y bueno, le dan una paliza a Pablo, lo meten preso, pero nos enseña también San Pablo a creer solamente que Jesús es el único Salvador. En el mundo de hoy, donde se cree en la adivinación, se cree en los amuletos, los contras, y hay en todas partes gente que se va a salvar, se va a liberar, qué sé yo, con los cuarzos, con cristales, con el mundo del yoga, con la energía cósmica, con los chakras. Nos enseña aquí también que solo Jesús salva, que no hay otro nombre dado a los hombres que tenga salvación más que el nombre bendito de Jesús. En la vida de San Pablo también se habla de 5 milagros, por lo menos hasta el hecho de resucitar muertos, porque realmente tenía una entrega tan grande, una identificación tan grande con Jesús. Ayunaba también San Pablo, oraba intensamente, llevaba el misterio de la cruz. Algunos piensan que hasta los estigmas. Evidentemente Dios bendijo a Pablo, a Pablo, con una bendición y un poder también sumamente grande. Entonces, siguiendo los pasos y el camino de Pablo, tenemos que poner a Jesús en el primer lugar. Siguiendo el camino de Pablo, tenemos que abandonar la brujería, el espiritismo, la macumba, la umbanda, la adivinación, el horóscopo, todo ese mundo de supercherías, supersticiones, de New Age, la nueva era. Tenemos que creer en el único poder, que es el Espíritu Santo, que hace presente para gloria del Padre la salvación que Jesús mereció en la cruz. Eso lo aprendemos desde él. San Pablo, que sufrió tanto, lo persiguieron, estuvo náufrago en un río, náufrago en el mar, lo apedrearon, tuvo que huir, lo dejaron como medio muerto. Sufrió tanto por el Señor, tanto, y todo lo hizo por amor, porque Jesús había dado la vida también por él. Él enseñó a los discípulos, que somos nosotros, a tener siempre valentía y fuerza, a no desanimarnos nunca. Todo lo puedo en aquel que me conforta, decía Pablo. Nos lo enseña hoy también a nosotros, que confiemos realmente en Jesús de Nazaret, que no hay nada imposible para él. Se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Pues San Pablo nos enseña a amar a Jesús sobre todas las cosas, a vivir para Jesús, pero también nos enseña a evangelizar. Miren, antiguamente, y cuando digo antiguamente, cuando yo era niño, y después también, cuando se preparaba un poco para el bautismo, solo se decía que el bautismo borra el pecado original si uno es niño, todos los pecados si uno es adulto. Segundo, el bautismo nos hace iglesia. Tercero, nos hace hijos adoptivos de Dios.
nos comunica la vida de la gracia, pero hasta ahí. Nunca se nos decía, el bautismo nos compromete a ser luz del mundo y sal de la tierra. Es cierto que no todos los cristianos están llamados a ser maestros, a ser profesores de teología, a evangelizar, dando conferencias. Pues no todos, evidentemente, pero todos, absolutamente todos, estamos llamados a ser testigos de Jesucristo, a dar testimonio de Jesucristo. Lo podemos hacer, las obras que Él ha hecho en nosotros. Por eso cuando leemos las cartas de San Pablo vemos un testigo de Jesucristo y un predicador con el poder del Señor, porque eran signos y poder los que venían. Y por eso, después del Concilio Vaticano II, hemos sentido un llamado a una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en su método, nueva en sus expresiones. Ahora hay niños que están evangelizando a los padres. Se dice del beato Carlos Cuti, se celebró la misa hace pocas semanas, donde están sus restos en Italia, en Asís. Tomé unas lindas fotos, por cierto. Él fue el que evangelizó a sus padres. Se cuenta también de un amigo que no era creyente, creo que era un oriental, y también lo evangelizó y se bautizó. O sea que usted y yo tenemos que hablarle a los demás de Jesucristo. Me encanta decirlo de esta manera. Nosotros sabemos ya cuál es el examen cuando lleguemos al cielo, ante Dios. Jesús nos ha dicho, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba enfermo, me visitaste, encarcelado, enfermo, etcétera, me fuiste a ver o no. Ese va a ser el examen de amor al prójimo. Pero si cambiar el examen el Señor, no lo va a cambiar. Solo es una reflexión mía. Vamos a suponer que nos hiciera una sola pregunta. ¿A cuántas personas tú en la tierra les testimoniaste? ¿A cuántas personas les hablaste de mí que no me conocían? Debe ser muy triste que una persona le diga, pues yo no le hablé a nadie de ti. Es que me daba respeto humano. No sé, yo era muy tímido. Me daba miedo. Me parecía que eso era cosa de los curas y de las monjas. Perdone que lo diga de esta manera que usa nuestro pueblo. El Señor dice, ¿cómo es posible si yo era importante en tu vida que nunca le hayas hablado a nadie de mí? Hablabas, si es hombre, hablabas de carros, hablabas de mujeres, hablabas de dinero, hablabas, qué sé yo, de cuántas cosas, de deporte. Quizás las mujeres hablaban de joyas, de prendas, hablabas de hasta de la vecina. Pero has hablado de un montón de temas y no has hablado de mí. No has sido tú un evangelio para los demás, una buena noticia. Por eso el hombre que más viajó, ¿verdad?, en la antigüedad para llevar la buena noticia fue San Pablo. Extendió el cristianismo en todos esos lugares que les he nombrado. De aquí nosotros, o sea, no voy a estar con el grupo en todos los lugares porque es imposible. Y son muchísimos, pero pues si Dios quiere vamos a ir también a Éfeso, aunque sea un tiempecito, que por cierto fue donde la Virgen vivió también con San Juan, ¿verdad? Pero él escribió la carta también a los Efesios, ¿verdad? El apóstol San Pablo. Vamos a ir, Dios mediante, también esperen que les diga un momentico, vamos a ir también donde ya no sería un paso de San Pablo, sino de San Juan, a la isla de Patmos, donde San Juan escribió el Evangelio. Pasamos por la Odisea. Acuérdense de las iglesias que escribió en el Apocalipsis también San Juan: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, la Odisea. Iremos a varios de estos lugares. No tengo aquí en este momento el guión de los lugares donde nos va a llevar el guía, pero van a ser lugares de predilección y vamos a tener la oportunidad de celebrar la misa en el lugar donde estuvo predicando San Pablo. Vamos a ir a Atenas, por supuesto, vamos a ir a Filipos también. Les decía que estoy en este momento bueno, aquí le ponen un nombre diferente.
que es la segunda ciudad más grande de Grecia. Exacto, se llegó exactamente a este lugar esta misma mañana, o sea, viajamos casi toda la noche, y ellos le llaman con este nombre, y por eso se lo voy a leer, porque lo dicen como es modernamente hoy, es Tesalóniki. ¿No? En español decimos Tesalónica, estamos en Tesalónica en este momento. Y mañana pues estaremos en algunos de los lugares donde también San Pablo mandó las cartas a los tesalonicenses. Él también en la segunda carta, bueno, nos habla de que Jesucristo volverá, nos habla de la segunda venida. Por cierto, me conseguí en estos días una señora que me dijo, y Jesús va a venir otra vez, pero eso no es un símbolo. Yo, claro que va a venir otra vez glorioso, todo ojo lo verá. Pero será verdad. Es verdad, sí, eso es una verdad de fe. Pero cuando empezaron a elucubrar que si ya vendría, que si no, qué tal, entonces nos habla en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses de que primero tiene que venir la apostasía. La apostasía es negar la totalidad de las verdades de fe. La herejía es negar una verdad de fe. La apostasía es negar a Dios. Y viendo ahora, no es que todo el mundo niegue a Dios, pero naciones enteras se están apartando de Dios. Millones de personas no creen en el Señor. Hay gente incluso que llegó a creer, no son muchos los que voy a decir, y han llamado a sus iglesias, por ejemplo en Argentina, en Chile, para que les quiten de los libros de la parroquia. Sabemos que el libro del cielo tiene el nombre también de los bautizados. Y además estamos hoy apostatando de la familia, apostatando de la vida, estamos apostatando de la naturaleza humana con la ideología del género. Estamos apostatando de las verdades, hay una era de satanismo terrible. San Pablo nos advirtió eso. Repito, capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, de donde estoy en este momento enviando este mensaje. Por eso les voy a invitar a leer las cartas de San Pablo. No es que las tenemos que leer de corrido todas, pero son realmente hermosas. Tienen unos mensajes que nos invitan a leer la palabra, nos invitan a orar, nos invitan a perdonar de corazón. Me vino en este momento el capítulo 12, por ejemplo, de la carta a los romanos, que dice: Señor, bendigan a los que les persiguen, no maldigan, alégrense con aquellos que se alegran, lloren con los que lloran, tengan un mismo sentir. Dice, sin devolver a nadie mal por mal, perdonando siempre. A eso nos invita San Pablo, que es una buena noticia, es una buena nueva. Nos dirá en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, si yo no tengo amor, yo no soy nada. El amor es lo más importante en la vida. Le leo un pedacito nada más. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Y sigue. Y luego dice, el amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es decoroso, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Estoy nada más tocando algunos puntos que me llaman la atención. Dígame, cuando vemos luego la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, nos habla de evitar los frutos de la carne y recibir los frutos del Espíritu. Los frutos de la carne, que son conocidos: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. ¿Cuánta gente no sabe que el emborracharse es un pecado mortal? Si uno es consciente de lo que hace. Brindar no es pecado. Tomar una copa, 2 copas, de estar en celebrar algo, no, eso no es pecado. Jesús cambió el agua en vino. Pero el embriagarse, el emborracharse, es considerado una falta grave.
La pornografía, hay gente que no lo sabe. Es considerada en el Nuevo Catecismo un pecado mortal. Ahora, estoy tocando dos puntos de lo que son frutos de la carne. Y luego dice, y lo podemos pedir, los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Aquí se nombran 9, pero en verdad son 12, porque se toman también de otros textos. Es el amor, es la alegría, es la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí mismo, dominio propio. Son todos frutos del Espíritu. San Pablo seguía esos pasos, los pasos de la santidad, los pasos de la palabra de Dios, los pasos del bien, los pasos del amor, los pasos del perdón, los pasos de la cruz. ¿Qué camino se está siguiendo usted? Que no sea el de la mentira, que no sea el de la soberbia, que no sea el de la envidia, que no sea el de la lujuria, que no sea el de la ira, que con el poder del Espíritu Santo sigamos los pasos de Pablo, leyendo esas hermosas cartas. Realmente, sin el Señor no puedo hacer nada, pero todo lo puedo en aquel que me fortalece. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga ricamente. Les espero el próximo sábado y ya pronto se acerca también el mensaje de la Virgen. Y bueno, después de ese día, si Dios quiere, que estaré en Medjugorje, entonces me toca comentarles el mensaje también del día 25. El tiempo pasa rápido. Siempre siguiendo el ejemplo de la Virgen María, siempre siguiendo el ejemplo de San Pedro, siempre siguiendo el ejemplo de San Pablo y sus pasos para llevar la buena noticia donde el Señor nos coloque. Usted también como laico, en el lugar de recreo, en el lugar de deporte, en el lugar del trabajo, en el lugar de la escuela, dentro de la casa, siempre una buena noticia. Que salgan palabras edificantes de nuestros labios, que no salga ninguna palabra desedificante, que sean siempre palabras constructivas, que sean siempre palabras de amor, que sean siempre palabras de optimismo, que sean siempre palabras de esperanza, porque sabemos en quién hemos puesto la confianza, en el Señor, y Él es fiel y nunca nos abandona. Y de los sufrimientos va a sacar mayor número de bendiciones también para nosotros. Muchas gracias a Diana también por coordinar este programa. Les bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Y bueno, todos a seguir los pasos de San Pablo. Gracias, Dianita. Adiós, Padre. Adiós, adiós, adiós.